Sed todos bienvenidos al cuarto del ciclo de grandes libros que organizan en esta edición conjuntamente el IECO y la Universidad Católica de Valencia. Vamos a impartir 6 sesiones de grandes libros concentradas en este primer semestre de 2022. Y contamos hoy y en general los últimos martes de cada mes, de aquí hasta junio, con ponentes de primer rango, algunos adscritos a la Universidad de Valencia, a la Universidad Europea de Madrid, a la Universidad Católica, a la Universidad Complutense. Tenemos un buen repertorio de libros y de ponentes. Pero sobre todo tenemos mucho deseo de tener toda la retroalimentación necesaria para mejorar en cada propuesta que os planteemos. Queremos llegar a mucha gente, queremos que el repositorio funcione a las mil maravillas para que quienes no nos podéis seguir en directo hoy, ahora, podáis hacerlo cuando tengáis oportunidad. Queremos también que podáis invitar amigos y a conocidos que pudieran estar interesados por una temática que debería atraer a todos, unir a todos. Contamos hoy con un ponente de primer rango, el profesor doctor don Alfredo Obarrio Moreno. Profesor Obarrio nos va a hablar sobre una obra absolutamente distópica y provocativa, como es 1984 de George Orwell, pero sobre todo el profesor Obarrio tiene una acreditadísima carrera docente e investigadora en calidad de catedrático de universidad, donde desempeña, en este caso la Universidad de Valencia, por sus buenos oficios. El profesor Obarrio es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Geografía e Historia, por la Universidad de Alicante. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, con premio extraordinario de licenciatura. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, con premio extraordinario de doctorado. Y tiene hasta 23 publicaciones monográficas más esenciales. Hay otras muchas colaterales de también gran trascendencia. Publicaciones de historia del derecho, publicaciones que son colindantes con la filosofía del derecho moral y política, y sobre todo una trayectoria muy abierta a estudiantes universitarios, a jóvenes profesionales y a profesionales seniors que quieren seguir formándose. El profesor Obarrio es, sin lugar a dudas, una autoridad en el ámbito también de la divulgación. Tiene, por supuesto, especialidad en el libro que va a presentar hoy. De hecho, pues una de sus publicaciones versa precisamente sobre 1984, diálogos entre el derecho y la literatura, los totalitarismos, que está publicada por Dickinson precisamente el año 2021. Tiene también ahora de Dickinson pues una gran obra, como es también Antígona, que ha visto la luz ahora en 2022. No necesita presentación del profesor Obarrio y solo agradecerle el esfuerzo que hace por estar hoy con nosotros. No me correspondería estar aquí haciendo estas tareas de presentación a mí, más bien sería la doctora doña Rita Jacome, quien hará habitualmente estas tareas al frente de la coordinación técnica
de IECO. Pero no puede estar ella hoy con nosotros, estará casi con toda seguridad en la siguiente sesión, martes 22 de febrero. Pues muchísimas gracias al profesor Ovario y ya sin más preámbulo, damos inicio a este nuevo ciclo de grandes libros, 6 sesiones, 3 desde la Universidad de Valencia, 3 desde la Universidad Católica de Valencia, en régimen de último martes de mes, salvo alguna excepción que se comunicará oportunamente, y por encima de todo, empeño decidido en hacer trascender las humanidades más allá de todos los currículums académicos. Llegar a todos y, sobre todo, beneficiar a los más posibles. Muchas gracias, profesor Ovario. Tiene la palabra. Muchas gracias, querido Ginés, por tus generosas y merecidas palabras. Del currículum que acabas de decir, bien se podría utilizar el título de la obra de Shakespeare. Mucho ruido y pocas nueces, creo yo. Pero bueno, se agradece ese detalle, igual que agradezco profundamente, yo que me considero un pequeño bibliógrafo, ver esas bibliotecas. Yo suelo decir que la biblioteca de una persona es su huella dactilar. Ahí está recogido buena parte de su vida, ¿no? Los que amamos los libros podemos recordar cada libro que hemos comprado en cada momento de nuestra época. Y yo creo que incluso preferiría perder mucho más de lo que vale mi biblioteca que perder la misma, ¿no? Porque sería perder mi identidad, ¿no? Por eso me congratula ver esas bibliotecas tan pobladas, ¿no? Y que enriquecen tanto a las personas. Bueno, hoy me toca hablar de un clásico, de un clasicazo, diría yo, ¿no? Decía Calvino, Italo Calvino, que es un clásico, es un libro que siempre se está leyendo y releyendo. Entre otras cosas porque obras como 1984 es inabarcable. Estamos continuamente, como decía Humberto Eco, se exige del lector que se convierta en un lector modelo, porque todas las líneas argumentales se nos escapan, por mucho que profundicemos en ella. Y eso que Humberto Eco, eso que el autor Orwell tiene un lenguaje muy sencillo, muy asequible. No es como Borges, ¿no? que utiliza esos meandros, esos laberintos lingüísticos. Y es como todo clásico, a su vez es una obra controvertida. Hoy mismo salía en un periódico de tirada nacional, aunque en formato digital, que estaba siendo, no digo que reprobado, pero sí cuestionado por alguna universidad inglesa. Ahora que estamos hablando de la cultura de la cancelación, el bueno de Orwell, en ese cielo ganado con la pluma, seguro que se estará riendo de manera irónica, porque es el mejor homenaje que le pueden hacer. Yo pienso que, como escribía yo en mi muro, no han entendido nada de su obra y eso él lo agradece. Y además es un clásico que nos enseña, como él decía, que escribir un libro, y cito textualmente, es como un combate horroroso y agotador, como una dolorosa enfermedad que solo te puede impulsar una suerte de demonio, ese demonio que también tenía Sócrates, ¿no? A luchar contra viento y marea. Y él bien que luchó contra viento y marea, sobre todo cuando empezó a criticar, como luego veremos, el totalitarismo estalinista, ¿no? Donde tuvo que empezar toda una reprobación por parte de la intelectualidad e incluso de sus editores, ¿no? Y cuando yo leo estos libros, me pasa como mi querido Borges, que lo voy a parafrasear, ¿no? Es decir, yo no presumo de los libros que he escrito, presumo de los libros que he leído. Y entre esos libros que me han hecho crecer y vivir, cómo no, está la obra de Orwell, que yo recomiendo que se lea toda la obra de Orwell, solo así. Y no solo la obra literaria, sino la ensayística, tan importante como la obra literaria. Bien, planteando la primera cuestión, que ya nos enfrentamos ante un clásico porque es de ayer, pero es de hoy, será dentro de un milenio. Segunda cuestión que yo quiero plantear es quién es Orwell, ¿no?
Y yo voy a parafrasear una cita que él utiliza cuando en un ensayo que realiza sobre Dickens, su amado Dickens, que dice así, es uno de esos escritores, por Dickens, que vale la pena apropiarse. Ya lo creo que de Orwell vale la pena apropiarse. Sin duda Orwell es ese tipo de escritores cuya pasión fue la escritura. Tuvo otras, por ejemplo la cerveza, el tabaco, la comida inglesa que él tanto adoraba, paradójicamente para nosotros, ¿no? Y la buena literatura. Y fue un escritor por encima de todo que quería escribir más allá de la política. Él llega a decir al inicio de su obra, soy escritor, y cito literalmente, y el impulso de cualquier escritor es el de mantenerse al margen de la política. Ese era su ideal, pero la época, esa época tenebrosa como el libro de Víctor Serge, todo era medianoche en el siglo. Cuando todo era medianoche en el siglo, se dio cuenta que el totalitarismo que aprendió y sufrió cuando llegó, y luego hablaremos de ello, a España, a luchar por el POUM, le hizo imposible ese ideal de escribir por escribir al margen de la política. Y de hecho él llega a decir, se acerca el día en que todo escritor deberá escoger entre ser silenciado por completo o producir el material que refleje una época. A ese material y a esa época se dedicó por completo. Su personalidad crítica e indomable se entroncan con esa extraña y oscura estirpe de escritores, ya casi extinguida, como bien sabemos, que fueron capaces de renunciar a su vanidad, cosa difícil en un escritor, para reflejar en su obra ese espejo fiel que tenía que ser la sociedad. Él quería poner un espejo y reflejar el mundo tenebroso que ¿por qué? Porque consideraba que su época posiblemente era la época más inquietante y turbulenta de la historia. Y así lo refleja en uno de los ensayos, Literatura y Totalitarismo, en donde dice, acerca de la denuncia que él quería plantear sobre el totalitarismo, dice textualmente, la peculiaridad de un Estado totalitario es la siguiente, intenta siempre controlar el pensamiento, un pensamiento que no es capaz de fijar. Establece dogmas incuestionables y los modifica de un día para otro. Necesita dichos dogmas, pues precisa una obediencia absoluta. Se afirma infalible y al mismo tiempo ataca el concepto de verdad objetiva. Esto lo estamos viendo hoy en día, por eso es actual. No existen verdades, todo es relativo y así vivimos en un pensamiento líquido que es el no pensamiento. Pero quienes los denunciamos nos consideran réprobos, como réprobo fue en su época Orwell. Bueno, bienvenidos a esa calificación. Y cuando vio esa realidad que él denuncia, que es la realidad del totalitarismo, es decir, de la negación del individuo, y la negación del individuo significa la negación de su libertad y de su dignidad como persona, se da cuenta que el mayor triunfo que podía obtener el totalitarismo es que la verdad no existe, la verdad se impone porque la verdad se oficializa, la verdad no existe en el ser humano, la verdad viene impuesta desde arriba, desde un líder que puede ser más o menos conocido, una cara más o menos conocida, pero que siempre nos mira con esas pantallas o con esa mano, como él decía, o esa bota que nos aplasta de manera eternamente el cráneo. Otro escritor que sufrió esa misma realidad, como es Alexander Solzhenitsyn, en esa obra ya clásica, hablando de clásicos como es Archipiélago Gulag, dice que una vez se ha perdido la libertad de pensamiento, no tenemos otra forma de saber dónde empieza ni dónde acaba el pensamiento. Claro, cuando al pensamiento se le suprime la libertad, ya no queda ni libertad, ni queda pensamiento, y menos aún queda el ser humano. Porque si algo es el ser humano, es un ser que piensa en libertad. Dice Hannah Arendt, en una de sus muchas afortunadas expresiones, eran hombres en tiempos de oscuridad. Efectivamente, hombres como Orwell o como Albert Camus, o sea, supieron rebelarse y exclamar no. Y dijeron no a unas ideologías
que adormecían la razón y la voluntad. Dijeron no a unas corrientes de pensamiento que vaciaron al hombre de su historia y de su verdad. Y dijeron no a unos políticos que ignoraron ese binomio que afirma una mente menos es un mundo menos, porque un ser humano es un mundo en sí mismo, un mundo de verdad, de experiencia, de dignidad, de respeto y de diálogo. Y el diálogo con el totalitarismo es agua y aceite. Por eso dice Albert Camus, ¿qué es un hombre rebelde? Dice, es un hombre que dice no, pero si niega, no renuncia, porque no, cuando niega el totalitarismo no renuncia a su dignidad. Es también un hombre que dice sí, sí, porque dice sí a la verdad, sí a la historia que se forja con la lucha por la dignidad del ser humano y por la libertad de las conciencias. Por eso un historiador como Timothy Snyder dice, si nada es verdad, todo es espectáculo. Y cuando todo es espectáculo, la verdad no existe, porque la verdad se envuelve en papel de celofán y es pura nada. Pero a mí me pasa como a Hannah Arendt, que lo que quiero es comprender. Y claro, porque decía el bueno de Ortega, no vivimos para pensar, sino al revés, pensamos para poder sobrevivir. Y claro, cuando yo quiero comprender por qué llega el bueno de Orwell a escribir 1984. No es que de la noche a la mañana ese hombre de izquierdas que luchaba por el laborismo se levanta y empieza a atacar lo que él ve que es el gran mal junto con el nacionalsocialismo, que es el stalinismo. Y todo tiene un origen y es cuando viene a luchar con las brigadas internacionales y se enrola en la guerra civil con el POUM. Ahí empieza cuando una obra que para mí es crucial, igual que cuando yo digo, y cuando analicé el proceso, la obra del proceso, siempre digo, para comprender a Kafka hay que leer previamente su carta al padre. Ahí está todo Kafka. Bueno, pues toda la obra política se puede comprender si analizamos y leemos con cautela la obra Homenaje a Cataluña. ¿Por qué? Porque ahí yo he sacado una serie de características. La primera es que ve que la prensa es pura propaganda. Fijaros lo que él dice. Recuerdo haberle dicho en alguna ocasión a Arthur Koestler, otro de los grandes, que la historia se detuvo en 1936, ante lo cual él asintió, comprendiendo de inmediato. Ambos estábamos pensando en el totalitarismo en general, pero más en particular en la Guerra Civil Española. En mi juventud ya me di cuenta de que los periódicos jamás informaban correctamente sobre algunos eventos, pero en España por primera vez vi reportajes periodísticos que no guardaban la menor relación con los hechos. Y vi cómo los periódicos de Londres vendían esas mentiras y ávidos intelectuales construían superestructuras emocionales sustentadas en eventos que no ocurrieron jamás. Vio que la verdad del periodismo era una farsa. A su vez, esa farsa que ve, que es la información que se está dando sobre la guerra civil, donde solo hay una parte buena y los demás son malos, esa visión maniquea que se intentaba trasladar, vio otro de los grandes males, la delación. Solo entresaco dos líneas. Dice, los guardianes vestidos de azul espiaban en todas las partes. La siguiente de las frases que resalto. La gente parecía pasarse todo el rato conversando en voz baja en los rincones de los cafés, preguntándose si la persona de la mesa vecina sería o no un espía de la policía. No sé si la guerra civil en ninguno de los bandos fue una Arcadia feliz, ni mucho menos. Él empieza a delatar que esa Arcadia civil, desde luego, en el bando republicano no existía. Tercera gran nota que se puede resaltar de sus memorias, porque en el fondo es un libro de memorias, es la ausencia de democracia en ambos bandos. Cito textualmente. Los comentarios periodísticos acerca de una guerra librada en defensa de la democracia es un mero engaño. Ninguna persona sensata podía suponer que hubiera alguna esperanza de democracia en la zona republicana. Quien haya visto la película de Ken Loach, Tierra de Libertad, eso parece perfectamente cómo hubo una guerra civil en el frente de Aragón. Por parte de los comunistas intentan acabar con todos los trotskistas y con todos los anarquistas.
todo el grupo de intelectuales amigos ingleses de Orwell fueron asesinados, y él y su mujer se escapan por los pelos. Él lo vivió. Y si leéis el libro de Manuel Chavas Nogales, que yo recomiendo vivamente, A Sangre y Fuego, un hombre que fue íntimo amigo de Azaña, no era un conspicuo franquista, relata lo mismo. Luego, entre otras características, es una denuncia absoluta sobre el régimen soviético, sobre el sistema de terror, de tortura, de los asesinatos de las chicas, las cárceles repletas. Refleja muy bien la farsa del juicio que fue la ejecución de Nin, y sobre todo la ausencia de la ley, porque a la guerra civil, yo siempre lo digo, se llega porque en España el Estado de Derecho desaparece a los 18 días, justo cuando se empiezan a quemar las iglesias y los conventos, y Azaña dice que la vida o la libertad de un republicano no vale la quema de una iglesia, ¿no? Y él dice textualmente: en la práctica la ley era la voluntad de la policía. Creo que no se puede decir con mayor solemnidad y de manera más sencilla. La ley era la voluntad de la policía, no de la justicia, no del poder legislativo, sino del poder que tenía la ejecución. Es decir, es la negación de la ley. Él tenía claro en ese momento lo que Ayn Rand luego definió como, cuando dice: detener la conciencia es detener la vida. Es verdad, sin conciencia ni libertad no puede existir la vida, porque no puede existir el ser humano. El ser humano se convierte en un ser gregario, y él lo ve, y él se da cuenta que el colectivismo, en un estudio que él tiene sobre Camino de Servidumbre, otro de los grandes libros que un día se podría hablar, de Hayek, dice: no se dice nunca, ni nunca se dirá lo suficiente, que el colectivismo otorga la tiranía más profunda sobre el ser humano. Claro, esa denuncia en aquellos años donde los intelectuales estaban volcados con el régimen soviético era vamos, era como decía Kafka, como pegarte con un pico en el cerebro. Otro de los libros que yo recomiendo y recomiendo a mis alumnos, que es el fin del Homo Soviéticos, el nombre siempre es difícil, Svetlana Alexievich, dice: la multitud son monstruos, y el hombre que forma parte de una multitud ya deja de ser aquel con el que charlabas en la cocina bebiendo vodka o té, porque él te puede denunciar. Esa es la realidad que está viviendo, y es la realidad que siente la necesidad de denunciar. Tercera gran cuestión: ¿por qué leemos 1984? Yo siempre que escribo un libro me planteo por qué lo leo, ¿no? En 1971, Marius Vargas reconocía que un escritor no elige sus temas, los temas lo eligen a él. La frase es soberbia. Es verdad. Como lo he dicho anteriormente, él no planteaba escribir sobre una sociedad convulsa. Es la sociedad lo que le obliga a Orwell a tomar partido. La necesidad de denunciar la tiranía, como le pasaba, por ejemplo, a Joseph Roth o al bueno de Stefan Zweig. Sintieron la necesidad de que unas nuevas ideologías estaban sepultando los viejos derechos adquiridos durante siglos. Claro, ante ese estado colmena o ese estado minotauro, como yo lo defino, al estado totalitario, él siente la necesidad de denunciarlo. Pero todos aquellos escritores que han vivido bajo ese régimen de minotauro, de ese poder de denominación, llegan a esa misma conclusión. Un autor muy premiado, como es Imre Kertész, en un libro no es fácil de lectura, pero muy aconsejable, como es Kadish para un hijo no nacido, escribe lo siguiente: vivimos para recordar nuestro saber, porque no podemos olvidar cuanto sabemos, no podemos olvidar. Vivimos para saber y para que alguien se avergüence de nosotros. Lo esencial es que alguien, quien quiera que sea, se avergüence de nosotros, y quizá por nosotros. Oh, es lapidaria la frase. Escribimos para recordar que alguien tiene que avergonzarse de la época en la que estamos viviendo, de la época que nos está sepultando. Si recordáis la obra, cuando Smith
el protagonista empieza a escribir el diario, dice, ¿para qué? Se pregunta, ¿para qué estoy escribiendo? Para el futuro, no para el presente, porque yo ya no tengo presente. Me siento condenado de antemano en el momento en que voy a escribir libre de pensamiento. Y la libertad de pensamiento es la libertad que te lleva al cadalso. Escribimos para que alguien se avergüence de nosotros, de lo que hemos hecho y de lo que hemos consentido. Y gran parte de los intelectuales, como denunció Benda, tuvieron la culpa de esta realidad, tanto en el régimen soviético como en el régimen fascista o en el nacionalsocialista. La historia del siglo XX bien lo sabe que es un reflejo de esta realidad. Yo siempre digo que ese siglo XX, ese estado minotauro, refleja como esos dos grandes monstruos marinos de la mitología griega, Escilas y Carintis. ¿Por qué? Porque uno nos pide que guardemos respetuoso silencio y el otro nos pide que la historia nunca se cierre en falso. Y es verdad. Si algo nos ha enseñado el siglo XX son varias cosas. Uno es la fragilidad y la miseria del ser humano. Por eso Humberto Eco, en el prólogo, en la edición que yo tengo de la obra, dice, la terrible obra de Orwell, lo que nos está marcando es el tiempo que hemos vivido, ese tiempo de fragilidad y de miseria humana. Pero también nos enseña, porque nos lo dice Albert Camus, que el hombre es esa fuerza que acaba siempre expulsando a los tiranos. Y por la necesidad de expulsar los tiranos es la que lleva a escribir una obra como 1984. Es decir, que es la necesidad de influir en una sociedad adormecida y silenciada para que tome conciencia de que existe un mal y que el mal no solo está a la derecha, está en todas partes. Por eso a finales de mayo de 1947 escribe a su editor y dice, he empezado a escribir un libro del cual no tengo certeza si lo voy a poder escribir y aún menos si va a triunfar. Yo entiendo que esta novela es un alegato ¿contra qué? Contra cualquier régimen totalitario, pero también es una defensa ¿contra qué? Una defensa a favor de la dignidad del ser humano y de la libertad de las conciencias. También es un retrato ¿de qué? De una época maldita como pocas, pero también es una premonición. Nos está hablando al hombre de hoy, como he dicho antes, pero también al hombre de dentro de 100 o 200 años. Muchas de las verdades que analiza y que yo espero que me dé tiempo en la obra, la estamos viendo hoy. Lo que es la opacidad de la historia, intentar reescribir la historia, la neolengua, adulterar el lenguaje. Hay un filólogo en la obra, por si acaso no llego, hay un filólogo en la obra que se extraña que el autor, que el protagonista, no se sienta orgulloso de adulterar, no solo de adulterar las palabras, sino de cambiar su significado, es decir, de borrar el significado de las palabras. Bueno, esto es una realidad que estamos viviendo de una manera, o el control de los medios de comunicación. Bueno, hace poco nos suena, ¿no? 12 millones, ¿por qué se dan 12 millones a las televisiones amigas? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Varios rasgos quisiera entresacar. Primero, es una novela contra el totalitarismo, evidentemente, pero a diferencia de Rebelión en la Granja, no es una novela que denuncia solo el estalinismo, ¿no? Es una novela que aborda cualquier totalitarismo, no mira hacia un lugar. El foco no está dirigida sobre una única pantalla, eso le engrandece. Claro, como es una denuncia sobre el totalitarismo, es una denuncia sobre una sociedad que es víctima de la opresión estatal, de una opresión estatal que es piramidal. Un líder, un partido. Dice Cadaré, ese autor maravilloso que yo descubrí hace poco y que os recomiendo, es un autor albanés. Albania también existe y la obra de Cadaré, que es fantástica también, y dice, el líder, en efecto, estaba en todas partes. Nadie podía presumir de haberlo visto nunca, pero sin embargo te estaba mirando siempre. Incluso en los sueños, tiene un libro fantástico sobre ello. Los sueños también te delatan. Claro, sin embargo, no fue una obra bien acogida.
no solo tuvo otros problemas para la publicación, sino, por ejemplo, en el diarios como el Daily News, dice, bueno, es que está atacando contra el socialismo, nada más lejos de la verdad. Él quería reforzar el socialismo, pero de corte democrático, el laborista. ¿Pero qué dice frente a estas críticas? El pecado de casi todas las izquierdas desde 1933 en adelante es que ha pretendido ser antifascistas sin ser antitotalitarios. Bueno, esto es un socavón a las conciencias. ¿Queréis ser antitotalitarios? Perdón, ¿queréis ser antifascistas, pero siendo totalitarios? Bueno, esta realidad también se vive en España. Y lo dejo ahí para no entrar en política. Pero no hay que ser muy listo para darse cuenta que hay gente que acusa de fascista, no sé qué, y lo acusa desde una visión totalitaria de la vida. Bueno, nada que Orwell no nos enseñe, y por eso hay que acudir continuamente, es como un pozo sin fondo, ¿no? ¿Y por qué? Porque él destapó aquello que debía estar oculto, que es el mal del comunismo hecho realidad, ¿no? Y lo que debió quedar oculto por primera vez quedó manifiesto. Y esta es una verdad que nunca perdona y a la que solo se enfrentan los espíritus intrépidos, esa clase de hombres cuya pasión consiste en mirar, leer y escribir, pero no para disputarse un dudoso honor, sino para denunciar ese drama personal, que es vivir en un muro de silencio, ese muro que nos rodea ayer y hoy, porque, como decía un cierto vicepresidente del gobierno, ya en la sombra, quien se mueve no sale en la foto, hoy, ayer, en los años 80 y dentro de 10 años. Cabe preguntarse qué hacer frente a este. Bueno, un autor como Jean-François Rabel dice, buscar y decir la verdad, obligación de toda persona y más aún de cualquier intelectual. Dice, porque tal y como decir la verdad, tal y como se piensa, y decir la verdad, nunca puede ser un delito, porque esta nos conduce a tener una conciencia libre. Claro, pero esto choca contra el totalitarismo. Dice Aldous Huxley en ese libro también, imborrable, como es Un mundo feliz. El fin del totalitarismo es el siguiente. Dice, es que amemos la servidumbre. Wow, y uno tiene que tomar casi aliento. Dice, grande es la verdad, pero más grande es el silencio sobre la verdad. Hoy, como en los años 30 y 40, quien denuncia la maldita cultura de la cancelación, quien denuncia, como yo lo vengo haciendo y no me pienso callar, aunque esto sea réprobo de cualquier acceso a cargos académicos que no me interesan para nada, quien denuncia el pensamiento único que se está imponiendo, sabe que va a ser víctima del silencio administrativo. No importa, hay que hacerlo. No podemos amar la servidumbre. La servidumbre nos puede reportar una poltrona, pero no dormir con la conciencia limpia. Yo creo que desde una visión, la mía, que es la visión cristiana de la vida, sería incapaz de renunciar a la dignidad del ser humano por un puesto. 3 frases definen el totalitarismo y las cojo de la obra. Los pocos que dice, ¿qué es el totalitarismo? Un único reducto donde solo unos pocos centímetros cúbicos en nuestro cráneo nos permite vivir en libertad. Segunda frase, el totalitarismo nos lleva a creer que 2 más 2 son 5. Y la última, también muy conocida, imagínate una bota golpeándote eternamente en el cráneo. Yo me lo imagino, y se llama cultura de la cancelación, y se llama pensamiento único, y el pensamiento o es crítico o no lo es. Se lo intento inculcar a mis alumnos continuamente. Vivir en libertad es vivir con un pensamiento bien formado, pero con un pensamiento que nos lleve al diálogo. O dialogamos o no somos personas. Segundo, el gran hermano te vigila. ¿Quién es Winston Smith, el protagonista? Bueno, yo digo que es el alter ego del propio Orwell. Es un tipo que tiene 39 años, pero es el antihéroe. Es un hombre con escasas virtudes, con cultura escasamente relevante. Incluso tiene certidumbre en casi todo, hasta de la propia edad que tiene,
e incluso no guarda recuerdos en su memoria. Trabaja ¿en dónde? En un departamento de archivos en el Ministerio de la Verdad, pero se siente solitario en esos pasillos que nos recuerda, infinitos pasillos que nos recuerda los laberintos del proceso de Kafka. Para eso sí, tiene un rasgo que le caracteriza y que le hace diferente a la masa uniformada. Sabe que es un individuo que el Estado le vigila y le controla. Ante eso ya el lector dice, aquí hay algo. Y sabe que nos vigila y nos controla porque las sempiternas pantallas, los carteles y los infinitos eslóganes que nos dicen lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que hablar, nos lleva nos lleva a un control donde no tenemos ni un centímetro de libertad. Dice Víctor Serger en Medianoche en el siglo. Todo implicaba amenaza, confusión, espanto, noche, todo. Y cuando todo te vigila, la privacidad se convierte en un lujo criminal. Y otro autor fantástico que yo recomiendo mucho, Premio Nobel de Poesía en el 80, que es polaco, Milosz, dice: los ojos del ídolo están construidos de modo tal que siguen al hombre por todas partes. Nadie está jamás a cubierto de su mirada. Y en La peste, Albert Camus dice una frase que le honra como escritor: quien huye nos pertenece. Claro, es que esa es la sociedad. No nos pertenecemos a nosotros mismos, una sociedad totalitaria. El Estado te pertenece. Lo decía Hitler sobre las juventudes. Luego lo comentaré. Claro, ¿eso a qué nos lleva? A lo que decía Foucault, el binomio inseparable vigilancia-disciplina. Y ese vigilancia-disciplina lo podemos leer en otro relato, que es El cuento de la criada, ¿no? Dice una frase que me quedó sobrecogido cuando lo leí. Una rata está dentro de un laberinto. Una rata que está dentro de un laberinto es libre de ir a cualquier sitio, siempre que permanezca dentro del laberinto. Qué gran verdad, ¿eh? Pero en el fondo nos está diciendo que nosotros somos como ratas, que estamos dentro de un laberinto, que nos podemos mover en un recinto cerrado, el que nos han construido, y de ese recinto, ya sea verbal, ya sea de pensamiento, se convierte en una circunferencia opaca, que nos opaca, porque no nos deja pensar. E incluso, cuando pensamos, se nos dice, como al inicio de la novela de Ayn Rand, Vivir, que todo pensamiento nos incrimina. Incluso todo pensamiento que no se escribe por el mero hecho de no escribirse, aunque no se escriba, por el mero hecho de pensarse, ya nos incrimina. En tercera, con relación a los eslóganes, dice: era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves, se lee: el hermano mayor vela por ti, decía el eslogan. Encima hay con perdón, cierto recochineo. Encima la paradoja es que quien te controla te está diciendo que te controla por tu bien, como si fuéramos niños pequeños. Lo que hablaba el bueno de Kant en esa utopía que tenían los ilustrados. ¿Qué es la ilustración? Aprender a pensar por ti mismo, no tener tutelas. Bueno, eso fue una utopía, porque el totalitarismo es darle la vuelta. No puedes pensar por ti mismo porque siempre tienes que estar tutelado. Dice, como os digo, os comento, Milosz en su clásico obra Pensamiento cautivo, una joya de libro que todo el mundo, todo estudiante debería tener en su almacén mental. Dice: y una palabra acude a nuestra mente, y esa palabra es miedo. Y el miedo flota en el aire de los dormitorios y en las calles. Él era polaco, está hablando de los años 50 sobre Polonia. Y el miedo anda por la ciudad, un miedo injustificado, sin nombre, sin forma, pero todos lo sienten y nadie se atreve a hablar sobre él. Claro, ese miedo es el miedo que se escenifica en la novela, en ese triángulo que es el edificio donde está el Ministerio de la Verdad, y ese triángulo que es físico, pero también es un triángulo verbal que se verbaliza en esos tres eslóganes, que son tres dando una imagen sacral de la Santísima Trinidad, porque es la Santísima Trinidad para el totalitarismo:
y que es una mentira y una paradoja en sí mismo. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la forma. Eso se llama el doble pensar. Decir una cosa pensando en la contraria. Y no me refiero a ningún presidente del gobierno, aunque lo piense, pero mi maledicencia se acaba en mi memoria y no la puedo hacer pública, pero sonrío. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Todo lo que digo es mentira. Todo lo que digo es lo contrario de lo que pienso, pero el pensamiento único, el pensamiento que me puede llevar al poder, me hace decir lo que tengo que decir para que la gente lo crea, y la gente lo cree y lo compra. Y si no, se subvenciona a los medios de comunicación. De esta manera prima una única realidad, el no pensar, el no interrogar, el no saber. Porque lo que se impone es la consigna, la nueva fe, que no es la fe que nace de una transmisión, ya sea paterna, por un encuentro personal con esa persona que nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. No, es la fe que se te impone, como un caballo de hierro, parafraseando a la obra famosa. Claro, esto que conlleva a la anulación del individuo, a esa anulación que estuvo muy bien estudiada por un autor como Kemperer, judío, el catedrático de filología, en ese libro que es la escritura en la lengua del Tercer Reich. Claro, dice, y que podemos también leer en Fahrenheit 451, al que yo espero dedicarme en breve a un estudio monográfico que titularé Fahrenheit o la cultura de la cancelación. Un libro en manos del vecino es un arma cargada, leemos en Fahrenheit. Y dice Ayn Rand, ¿para quién estás escribiendo aquel diario? Y dice, sin meditarlo, para el futuro más próximo. Y luego otra de las características, porque el tiempo se pasa, siempre se busca, el totalitarismo siempre busca odio a un tercero. Los alemanes al nacionalsocialismo, la Alemania al nacionalsocialismo al judío. Emma Goldstein, en los dos famosos minutos de odio, que cogen a un tipo que de cara delgada y aspecto judío. Es el adversario necesario, porque el odio siempre es irracional y hay que buscar la irracionalidad, conlleva el fanatismo. Y claro, los 2 minutos de odio permiten que el individuo, por una parte, descargue todo ese miedo y esa ira que no puede descargar, pero no la descarga contra el líder, sino precisamente contra lo opuesto del líder. Ese es el mejor ejemplo de lo que significa la manipulación de las masas, que es el ideal de todo régimen totalitario. En estado de sitio, Camus dice una frase también lapidaria: usted me pertenece. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ni siquiera, si tenemos fe, a ese Dios encarnado. No, nos pertenecemos al Estado, porque el Estado es el nuevo Dios. A él pertenecemos. Y a la policía del pensamiento, que son los nuevos guardianes de la verdad y de la conciencia. Y nace así el criminal. ¿Qué es el criminal? El que mi voluntad no es la mía, la voluntad tiene que ser la voluntad del líder, y si mi voluntad no es la del líder y por tanto la voluntad del partido, mi voluntad está viciada, y por lo tanto me incrimina siempre y en todo tiempo. Pero no solo me incrimina cuando lo pienso de manera interna, sino o externa, siempre, porque pensar te convierte en sospechoso y sospechoso te convierte en enemigo. Por eso dice en la obra, en la página 51, dice, el criminal no supone la muerte. No, el criminal es en sí mismo la muerte. El que tú tengas un pensamiento diferente al líder te convierte ya en reo de muerte. Claro, eso lo que determina claramente es la ausencia de garantías. Luego otra de las características, el adoctrinamiento a los hijos. Bueno, no estamos hoy viviendo un cierto adoctrinamiento, y lo dejo ahí, no es ahora. Pero hoy es, vamos, dice, fijaros lo que dice Adolf Hitler, 6 de noviembre del 33. Cuando un opositor dice, no me acerque a vosotros, yo le respondo, tú, hijo, ya nos pertenece. Tú pasarás, sin embargo, tus descendientes,
ya se significan en el nuevo campamento del partido. Tú podrás no estar con nosotros, pero tus hijos ya los hemos fagotizado. Eso es el totalitarismo, eso es lo que nos enseña el pensamiento libre de Orwell, que no nos pueden fagotizar, porque si nos fagotizan el pensamiento, nos fagotizan como personas. Y eso es una reflexión que vemos. Otra es la reconstrucción de la historia. Decía Hannah Arendt que todo líder de masas lo que busca es que su figura sea infalible. Y en Milan Kundera, en el libro de la risa y del olvido, dice, para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros y les da otra cultura y se inventa otra historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido. Bueno, estamos viendo que los chicos van a perderse 1000 años de historia. ¿Os imagináis 1000 años de historia suprimidos de la literatura? Es decir, que no conozcan ni al bueno de Guillermo de Shakespeare, que no conozcan a Cervantes. ¿Os lo imagináis lo que sería no conocer a Goethe? Porque alguien desde las esferas dice que 1000 años de historia molestan. Esto es la reconstrucción de la historia. Otro ejemplo es la neolengua. Como os decía antes, la destrucción de la belleza, la destrucción de la palabra, no lo olviden, es la destrucción del ser humano. Dice Emilio Lledó continuamente, el hombre es memoria y palabra. Sin palabra no se construye el ser humano. Sin memoria tampoco. Y nos están hurtando la memoria y la palabra porque se están adulterando de manera capciosa. Porque adulterar la palabra no es en sí mismo adulterar el lenguaje per se. Se adultera el lenguaje para adulterar la realidad y la gente no lo percibe. Es una forma flagrante de adulterar la realidad, como es una forma miserable de adulterar la historia, para crear una nueva historia, que esta sí que es distópica. Yo creo que la de Orwell no, es futurista, pero la historia que nos están creando sí que es. Dice él, fijaros en el primer capítulo, toda la literatura del pasado habrá sido destruida, únicamente se creará una nueva versión, la neolengua. Si recordamos la obra de Fahrenheit, llega un momento que se dice, conseguiremos que los libros, los clásicos, se reduzcan a unas cuantas páginas, al final a una sola página y al final a una sola línea. Y yo dije, ostras, ha anunciado en el año 53 Wikipedia. A eso estamos llegando. Y a esa sociedad donde leer es leer con un espíritu crítico, analítico, puede ser controvertido, sobre todo si tú lo lanzas y entonces ya sabes que las calumnias te persiguen. Pero también, lógicamente, se acaba con el hombre y la familia, es lógico. El hombre ya no puede pertenecer a Dios, pero tampoco puede ser el centro del universo, porque el centro del universo, ¿quién es? El partido y el líder. Se dice, Koestler, en El cielo y el infinito, otra de las grandes obras de los años 30, dice, los movimientos del individuo no le importaban, su conciencia no importaba al partido, no se preocupaba de lo que pasase en su cabeza y su corazón. El partido solo conocía un crimen, apartarse del camino trazado, y un solo castigo, la muerte. La muerte no era un misterio en el movimiento, no tenía nada de sublime, era la solución lógica de las divergencias políticas. Es lógico, el hombre y la familia es un reducto que hay que acabar con ellas. ¿Nos suena? Y lo dejo como interrogante. Pero también la vida privada de las personas. Dice Cadaret en El sucesor, otra de sus grandes novelas, él, incluso durmiendo, lo había comentado antes, os tiene a todos en sus manos. Claro, eso nos lleva a, como dice Orwell, recordar te incrimina, soñar te incrimina, pensar te incrimina, e incluso en las relaciones más íntimas del ser humano te incriminan. Te incriminan querer tener una familia numerosa o no utilizar determinados métodos. Te incrimina tener una concepción de la familia y de la vida, sobre todo si ésta se aleja de los parámetros marcados, pero sobre mi conciencia y mi familia,
sobre cómo tienen que ser la educación de mis hijos en el ámbito sexual, se lo podrán conocer ellos a través mío o a ellos a través solo, pero que me vengan a mí con un niño de 4 o 5 años a decirme cómo tiene que tener unas relaciones y si las tiene o no que tener relaciones con el mismo sexo, incluso incentivarlas, para mí es un escarnio y me quedo corto. Pero Orwell ya lo dice. Y también Orwell es la ausencia de garantías legales. ¿Qué es la habitación 101? Cuando una persona se sale del redil, hoy, lógicamente, yo digo que hay dos tipos de tiranía. La tiranía del siglo XX, la tiranía atroz, física, opresiva, pero hoy hay una tiranía que yo le llamo una tiranía blanda, donde quizá no te golpeen físicamente, pero te excluyen de la vida social. No hay una habitación 101 donde, como aparece en la novela, están 10 horas interrogándote y te golpean físicamente o te ponen una cara frente a una caja donde hay una rata para que te coma la cara. Pero hoy hay una rata que es virtual, que es una rata que también es académica, que es una rata también que está en los medios de comunicación, que te dilapidan, que invaden tu vida privada. ¿Para qué? Para que, como se decía en el derecho romano, la nota de infamia se apodere de tu vida y con eso te amedrantan. Esa es la habitación 101, que no es física, es moral. Y cabe recordar que los daños morales y como los daños espirituales o psíquicos perduran mucho más en el tiempo que el daño físico. El físico muy probablemente nos podamos recuperar de una tortura psicológica o, como decía Spriu, de un destierro interior. Uno no sale. Y si sale, sale siempre tocado para el resto de sus días. Me gustaría resumir muy brevemente porque el tiempo se excede. ¿Qué es Orwell? Una crítica ¿a qué? Al totalitarismo, al hambre de poder, a la división del mundo en las grandes potencias, a los intelectuales que se han sumido bochornosamente al carro del poder, cuando el intelectual, como denuncia Camus cuando tiene el premio Nobel, el intelectual tiene que ser un pensamiento libre y crítico porque si no, no lo es. Y a los medios de comunicación, qué curioso, ¿eh? Y a los medios de comunicación, por haberse convertido en instrumentos fundamentales para el control de los proles en la novela. Y para la prole, como digo yo, en la actualidad. Pero también es una gran defensa de la imperturbabilidad o de la pureza de los textos históricos, de la pulcritud del idioma y de la esfera más íntima, más personal, que es la que confiere dignidad al ser humano, libertad al ser humano y libertad para actuar, pensar y decidir por sí mismo. Bueno, yo de manera, como hemos empezado tarde, iba muy rápido, no sé si os he aclarado algo o se he liado todavía más, pero bueno, he intentado plantearos algunos puntos para la discusión. Si tenéis alguna cuestión que me queráis plantear, soy todo oídos. Pues muchísimas gracias al profesor Obarrio. Y es ahora momento de intervención del público. Adelante, Irene de Sanderbrand. A ver, no sé si me oís y me veis bien, más o menos. Sí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la exposición. Bueno, yo más que, bueno, quería hacer unas observaciones y compartir a raíz de, bueno, pues de este libro de Orwell, algunas cosas que, bueno, pues que me veo afectada directamente, tanto en mi vida diaria, a nivel personal o incluso a nivel profesional, en la empresa en la que estoy trabajando, ¿no? Que también creo que es un poco el punto de ese seminario, ¿no? O sea, cómo está afectando estas cosas pues, en concreto a mi vida en la empresa en la que trabajo. Por poneros en contexto, o sea, yo me dedico tanto a las finanzas como a recursos humanos y al mundo de compliance en una universidad americana. Entonces, con este libro, por supuesto, lo leí en su día, pues he retomado algunos textos, ¿no? Y creo que compartís conmigo, ¿no? Que, bueno, pues un párrafo en concreto lo leíais y decíais, bueno, pues esto es la ley de la memoria histórica, ¿no? O yo ahora mismo, situaciones que vivo en la empresa, diría, jo, ¿con cuánto me gustaría tener una tertulia con Orwell? Porque él me entendería, ¿no?
Y en lo que estoy viendo yo ahora, por ejemplo, en recursos humanos, esto que nos comentabas, ¿no? Y que leíamos, ¿no? De las acusaciones, los chivatazos, la desconfianza, creo que está pasando en las empresas y que está haciendo muchísimo daño, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo el canal de compliance de mi empresa y el canal de compliance, que debería ser algo para mejorar las circunstancias que se dan en la empresa que no funcionan como deben funcionar, se está convirtiendo en un canal de chivatazos, por decirlo de alguna forma, y de acusaciones. La gente acude a recursos humanos con miedo. O sea, yo llevo 5 años en la empresa en la que estoy ahora y he visto un miedo que no había visto en anteriores, o sea, en anteriores circunstancias, incluso con circunstancias más duras, ¿no? Es decir, que no es solo el COVID, ¿no? Que yo estoy ya un poco harta de echarle todo el rato la culpa al COVID, ¿no? Hay muchas más cosas. Y en la línea esta de miedo, yo la verdad es que tengo muchísimo en mente, ¿no? La frase de Juan Pablo II, ¿no? De no tengáis miedo, ¿no? O sea, el daño que hace el miedo. También, bueno, en mi empresa, en la formación de los empleados, bueno, pues seguimos mucho la línea de las universidades americanas, el tema pues eso, de el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, la diversity, todas estas cosas, ¿no? O sea, me siento absolutamente reflejada, ¿no? Cuando, por ejemplo, me dicen, no se puede decir la palabra Navidad porque puedes estar ofendiendo a alguien, ¿no? Y digo, vaya, ¿no? O sea, y si me prohíben a mí decir la palabra Navidad, me están ofendiendo a mí, ¿no? O bueno, quiero decir, o sea, o el decir la verdad porque molesta, ¿no? Digo, bueno, pues si molesta, molesta, pero es la verdad, ¿no? O sea, al principio de la conferencia en el chat ponía, ¿no? Que yo creo que las personas, y especialmente los escritores, bueno, pues que debemos utilizar las palabras para decir la verdad, mostrar la realidad. O sea, no para esconderla, justificarla, ¿no? Porque, o sea, tergiversar todo eso es un ejercicio, o sea, perverso que puede hacer mucho daño, ¿no? Pues a la cultura, a la sociedad, a las empresas. Y bueno, esto es un poco lo que quería compartir con vosotros, ¿no? O ese adoctrinamiento, ¿no? De decirte cómo tienes que pensar, ¿no? O sea, haber yo oído, por ejemplo, en sesiones de formación que parten de la premisa de todos sois racistas, ¿no? Digo, uy, y quiero decir, yo por qué tengo que aguantar que me digan que soy racista, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que me aportó mucho este libro en su día cuando lo leí, me ha aportado mucho volver a releer algunos párrafos y lo que decía, ¿no? O sea, me gustaría comentar todas estas cosas con Orwell, ¿no? Digo, me encantaría verlo en mi empresa y en mi sitio, cómo afrontaría estas situaciones, ¿no? Y perdonad porque me he extendido un poco pero quería ilustrarlo también con ejemplos un poco gráficos, ¿no? De lo que pasa, bueno, o por lo menos de lo que me pasa en el día a día. Sí, bueno, si quieres que comente muy brevemente, lo que te pasa a ti los funcionarios los tenemos mejor, lo reconozco, somos una rara avis y más en el ámbito universitario, pero yo recibo correos desde el rectorado recordando que tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo, lo mismo correo que lo leo, lo mismo lo cierro y no lo utilizo. Sigo diciendo, y lo seguiré diciendo mientras viva, queridos alumnos, porque engloba todo y no lo utilizo. Porque yo digo que las palabras pueden ofender cuando quieran ofender, pero porque yo, es que contabas tú lo de Navidad, ¿qué se celebra Navidad? No se puede decir Navidad, pero sí se puede decir Ramadán, curioso. O no se felicita las Navidades, pero sí se felicita el Ramadán. Curioso. Y estamos viéndolo, es que estamos viendo un momento de pura censura. Yo hace poco escribía un artículo en el ABC donde denunciaba la censura que se está viviendo y cómo se está censurando a medios de comunicación para que no puedan entrar en ruedas de prensa y los medios de comunicación parecen totalmente asépticos sobre la noticia, cuando es un escarnio público que en democracia esto ocurra. Y no, yo creo que, como decía San Juan Pablo II, no tenemos que tener miedo a la verdad. Yo creo que con buenas palabras, sin ofender, no hay que ofender. También lo decía Rebel, ¿no? Decir la verdad siempre. Comprendo que hay determinadas situaciones, por ejemplo, yo tengo una querida discípula que me decía que había hecho un PowerPoint, había estado una semana para dar una clase en una universidad, no voy a mencionarla por si acaso,
Y le hicieron cambiar todo el PowerPoint porque el lenguaje no era inclusivo. Una semana a la basura. No importa el contenido, importa la forma. Sí, a mí me pasa eso todos los días. Claro, y trabajo en la universidad, ¿eh? Asombroso. Yo ante eso me denigro. O sea, yo ese... Y que todo... Porque luego, ¿sabes lo que está creando? Un doble lenguaje, que yo lo denuncio mucho. El privado y el público. Todos en privado decimos, esto es una chorrada, pero vamos a ver. Pero luego llega la gente al momento y estupendo. No, hay que ser, hay que ser, hay que ser. Y se está llegando, por ejemplo, en el tema de los chicos y las chicas, se llegó en mi ámbito a establecer, que yo ya perdí la noticia, pero para que lo veáis de manera milimétrica, en la Universidad de Castilla-La Mancha, para hacer doctorado no es fácil, porque en las públicas hay mucha petición y el número es escaso, con lo cual las mejores notas solo pueden entrar y tanta gente como entra, hay tanta gente que se queda atrás. Bueno, pues se llegó a estipular que en caso de chicas y chicos, a las chicas, por ser chicas, se les daba en su currículum un punto más. Pero bueno, claro, yo les dije a los chicos, pero es que ustedes realmente están fastidiados, si es así. Y yo pregunté si a las chicas de mi clase, a mis alumnas, les parecía bien, y todo el mundo dijo que no. Acordaros que hace unos años, y también, perdóname la autocita, pero yo escribí sobre este tema, porque estas cosas me enervan, en este caso en las provincias, cuando el Corte Inglés hizo un anuncio sobre el Día de la Madre, y diciendo que el 97% de ellas es una entrega absoluta, y que solo un 3% eran egoístas. Y yo dije, si a mí esto me lo dijeran mis alumnos de mí mismo, que el 97% como profesor es de entrega a mis alumnos, no me podían decir ningún piropo más grande. Consecuencia de ese eslogan publicitario para el Día de la Madre, que el departamento, o sea, el ministerio, es que iba a decir el ministerio, no, Mónica Oltra planteó una denuncia cuya sanción de llevarse a cabo era de 15.000 euros, porque era un mensaje añejo y atentaba contra la nueva concepción de la mujer. Tócate las narices. O sea, decir que una persona se entrega a sus hijos el 97%, que es toda entrega, es algo denunciable y perseguible judicialmente. Y la sociedad muda. Yo ya no sé en qué pensar. Porque, yo ante esto me revelo y le alzo la voz, que es lo que yo creo que debemos hacer en nuestra pequeña parcela. Muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien. Un placer. Muy bien, muchas gracias. Ahora interviene Javier Sancho. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me ha encantado la exposición, una mezcla de cultura total y una pasión también en la exposición, que eso también es de agradecer. O sea, siente totalmente lo que está diciendo y eso de verdad se capta por el espectador y se agradece. Bueno, yo, al igual que la compañera doña Irene, yo leí el libro también en 1984, hace tiempo ya. Vi la película también de Michael Radford. Para mí está en blanco y negro, que no la vi, ¿no? Y luego también, como anécdota, una ópera que no me gustó mucho, por cierto, de Britten. Me gusta mucho Britten, pero bueno, esto es anecdótico. También sobre 1984. Bueno, dicho esto, lo que me ha gustado mucho de la parte primera de la exposición suya es esta alusión a diversos pensadores como Camus, Hannah Arendt, Huxley, Mislow, bueno, aludiendo a fases, reflejando lo que es el totalitarismo. Eso creo que hay que decirlo y me ha gustado. También la película de Ken Loach, que yo la he visto, por cierto, la de Tierra y Libertad, que plantea un acontecimiento no muy conocido, por cierto, en la actualidad, que es la guerra civil, dentro de la guerra civil, en la zona republicana, entre anarquistas y trotskistas, donde estaba Orwell, ¿cierto? Y los comunistas y, bueno, y la izquierda socialista en general. Esto es un tema también interesante de resaltar, ¿no? Bueno, dicho eso, yo quisiera comentar, claro, repitiéndome un poco, ¿no? Pero quizá resaltando un poco algunas de las cosas que usted ha dicho y que lo hubiese dicho muchísimo más si lo hubiese dejado tiempo. Yo lo hubiese dejado, que conste, pero bueno, están las limitaciones. A ver, 3 o 4 ideas, ¿no? El leitmotiv del partido es el partido único este que existe en 1984, es controlar el pensamiento y reescribir la historia. Eso está clarísimo. Eso es muy lamentable, pero es así.
Eso me recuerda, por cierto, la célebre foto en que está Stalin con Trotsky y que luego se borra. Es decir, se borra a Trotsky, pero esto lo he visto yo en dos fotografías. En una está Stalin con Trotsky cuando no había caído en desgracia y en la otra pues queda borrado totalmente. O sea, es un tema descarado totalmente. Por cierto, que se dice que si Trotsky podía ser el Emmanuel Goldstein, este judío flaco que sale en el libro. No lo sé. Es decir, es una idea que he leído por ahí que puede ser, ¿no? Luego también la idea del gran hermano, usted lo ha dicho, pero bueno, quisiera también ampliarlo un poco, que es omnipresente, que está en todas partes, y omnisciente, es decir, lo sabe todo. O sea, el gran hermano siempre vigila por todos nosotros, nos quiere a todos y lo sabe todo. Nosotros no tenemos que pensar, ya piensa el gran hermano por nosotros, ¿no? Y otra idea que me gusta, y la última, ya acabo ya, que el gran hermano se dice en el libro, por eso recuerdo, cuidado, si no es así, ruego que me corrija usted. No existe, a lo mejor. Es una idea, es una idea. Y como tal tiene un poder mayor al ser una idea que cualquier persona de carne y hueso. Quizá aparte de estos comentarios, quisiera con esta última idea hacerle esta pregunta. ¿Realmente usted cree que en el libro de Orwell el gran hermano es una idea? Pues un hombre de carne y hueso que pudiera ser Stalin. Bueno, una mezcla de Stalin y Hitler. Dos angelitos como tales, por cierto. Dicho sea de paso. Nada, muchísimas gracias por toda la exposición y un placer oírle. A usted. Varias cosas, sí. Yo recuerdo cuando la película se estrenó justamente en el año 84, yo tenía 22 años, por Richard Barton y el Hart, y eso a mí me gustó mucho la película. No la he vuelto a ver, pero me gustó mucho en su época. Curiosamente tiene que venir un autor inglés de izquierdas, muy de izquierdas, posiblemente el director europeo más de izquierdas que hay, para hacer una película sobre este tema. Porque llevamos 40 años con la misma película sobre el mismo enfoque. Ha tenido que venir un extranjero para hacer una película sobre la guerra civil denunciando los crímenes del Partido Comunista. Curioso. Y desde la izquierda. Curioso. Lo de las fotos es verdad. Por ejemplo, otro ejemplo paradigmático es el caso de Erich Romer, el jefe de las SA, que cuando se lo cepillan la noche de los cuchillos largos, ya deja de salir en las fotos y son borradas. Todos los regímenes totalitarios llevan a eso. Lo del gran hermano, totalmente... Bueno, lo de Trotsky se ha dicho más de una vez. Yo, como es una especulación, bueno, podría ser. La figura, desde luego, lo describe muy bien. Pero lo del gran hermano es como usted lo dice. Entre otras cosas, fíjese que el gran enemigo sí se menciona. Los rasgos físicos. Y se le pone nombre y apellidos. A este no. Porque lo que denuncia, y lo hace muy bien, y tiene una lógica argumental, lo que denuncia es el totalitarismo de ningún sitio. Si hubiera puesto un nombre y unos rasgos, se podrían haber identificado con algún tipo de los tres grandes totalitarismos: comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo. Porque, por ejemplo, para Hannah Arendt, un régimen como el de Franco sería un régimen autoritario, no totalitario, porque ella lo define muy bien Hannah Arendt en su obra. Dice, el régimen autoritario es aquel donde la palabra es cercenada en la esfera pública, pero en la esfera privada el hombre es plenamente libre. El régimen totalitario, y se ve muy bien en 1984, el poder invade todas las esferas, la privada y la pública. Por eso, hasta las relaciones más íntimas del ser humano están controladas. Entonces, efectivamente, es como usted dice. No lo visualiza físicamente, porque podría parecerse a un régimen en concreto, y él no quiere eso. No tiene nombre, no tiene cara, no tiene cuerpo. Es un ente, es una idea. La idea del poder totalitario en sí mismo. Muchísimas gracias. Y le felicito por la biblioteca. Bueno, muchas gracias. Voy a darle. Bien, muchas gracias, Javier. Interviene ahora Enrique Osino. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, yo quisiera destacar una cosa, y es que con respecto al momento de leer el libro y de escucharle a usted, uno lógicamente va identificando
señales, notas que también puede encontrarse hoy en día. Y de hecho, no las voy a repasar porque las ha hecho y las ha sugerido, muchas de ellas, muy bien usted, con pasión, con lo cual quiere decir que lo dice creyéndoselo realmente, que es lo importante. Pero yo no soy muy optimista con respecto al desarrollo en la conciencia de los seres humanos de la distinción entre lo que es verdad y lo que no es verdad. No soy muy optimista por una razón, porque yo, por lo menos por mi experiencia, lo que observo es que los seres humanos interpretan la realidad o los escritos que leen en función de su propio posicionamiento particular. De tal manera que si un individuo es una persona de derechas, pues cree que la crítica que se está haciendo en el libro que está leyendo se está haciendo a la izquierda y al revés. Si uno es una persona de izquierda, se interpreta. Esto es una cosa tremenda, pero sucede. Yo creo que el ser humano tiene mayor capacidad de ser domesticado que de hacer consciente la distinción entre verdad y mentira. Y esto sí que me parece un problema porque, claro, la única defensa que tenemos en estas situaciones que hoy se están acrecentando mucho. O sea, ustedes han puesto varios ejemplos y yo también podría añadir algún otro. Yo tengo un amigo que escribió un artículo en una revista que dependía de un ayuntamiento y resulta que no se lo pagaban porque no se habían producido los suficientes artículos escritos por una mujer que tenía que distribuirse el dinero entre ambas partes por igual, lo cual es absurdo. Y si ninguna mujer escribe nunca un artículo y por lo tanto no puede cobrar ese artículo, y entonces ¿qué pasa? Que el hombre que ha escrito un artículo se tiene que esperar ahí años hasta que haya una igualación. Eso son cosas absurdas, pero se está ahí. Y lo peor es que los políticos, que son los que las implantan, son los que las imponen además no solo eso, sino que imponen que eso es verdad y lo que ha de ser, porque luego en la vida normal te encuentras personas, muchas de ellas conocidas, que hablas con ellas y lo ven de lo más bien, porque se han tragado la argumentación que les hacen para defender esas mismas posiciones. Es absurdo. Es absurdo, pero da la casualidad que si el único mecanismo que tenemos de resistencia para rechazar el totalitarismo y para rechazar la imposición, que podría ser el discutir estas cosas, el darnos cuenta para poder enfrentarlas, pero resulta que la gente ya está posicionada de alguna manera y ve las cosas como se las han predicado, como hemos observado por otra parte que en el libro 1984 pasan, porque Winston Smith es un personaje que crea su autor, crea Orwell, para, digamos, que identificarse con él. Pero si nos fijamos en todos los demás, son seres que han caído en ese lavado de cerebro. Entonces, a mí lo que me preocupa preferentemente es esta identificación que el individuo hace de la posición ideológica en la que él cree que está, lo cual le imposibilita el tener una capacidad autocrítica. Y entonces lo que quería era preguntar qué piensa usted acerca de esto, de la posibilidad que tiene el ser humano de realmente ser consciente de cuándo le están vendiendo un camelo. Bien. Muy interesantes con esa biblioteca estupenda que tiene ahí, que siempre me maravilla. Yo cuando entro en cualquier casa lo primero que hago es mirar los libros. Cuando alguna vez, recuerdo una vez en Roma, al lado de San Pedro había una biblioteca, una librería, y mi mujer empezó a verme mirar y dice, dentro de 2 horas vuelvo, porque sabía que me iba a tirar ahí tiempo y tiempo. Es, los que amamos los libros lo que tienen. Tema de la verdad. Bueno, hay un libro delicioso de Derrick, Huir del escepticismo. En ese dice algo que es evidente, que lo he tenido siempre muy, muy presente. Si no hay verdad, no hay enseñanza que transmitir. Si no hay verdad, no puede existir la universidad, porque la universidad es la búsqueda de la verdad. De hecho, en los frontispicios de muchas de las universidades, como la de Harvard, está verdad, la palabra verdad. Porque si no hay verdad, no existe el diálogo. No existe el diálogo socrático. Tenemos que buscar la verdad siempre.
y luchar por alcanzar la verdad siempre y por transmitir la verdad. Harold Bloom decía en una de sus obras que cuando él era joven profesor, ya en los años 80 planteaba como la pregunta en los estudios de filosofía, Alan Bloom es otro, Alan Bloom, y le sorprendía que los alumnos decían que la verdad no existe. Esa misma idea yo la planteo, la verdad no existe. Por lo tanto, hay tantas verdades como tantas personas existen. Yo les digo a mis alumnos lo siguiente: si existen tantas verdades como personas hay, porque esto es el ejemplo del relativismo, ¿por qué reprobamos a los chicos del Ku Klux Klan? Que ellos defienden su propia verdad. Es que nuestra verdad es superior a la suya. Cuando ellos dicen que existen unas razas que deben de primar sobre las otras, es su verdad. O eso es una mentira. Y la verdad es que todos los seres humanos somos iguales en libertad y en dignidad. Eso es una verdad. Y transmitimos verdad o no transmitimos educación, no transmitimos enseñanza. Y todos los que dedicamos a la enseñanza nos dedicamos a transmitir verdades, que algunas pueden ser cuestionables, pero tendremos que seguir ahondando en ellas para alcanzar una verdad, porque la finalidad de cualquier investigador, como de cualquier docente, es alcanzar la verdad y transmitirla, que era el ejemplo más pragmático, lo tenemos en Sócrates. Dialogar para alcanzar la verdad, no el acuerdo, sino la verdad. Y era el famoso discurso, por ejemplo, con Protágoras. Pero yo insisto, hay un libro, el de Huir del escepticismo, es un libro delicioso, además muy económico de precio y que yo recomiendo. Está la reedición hace poco, ¿no? Y ya no me acuerdo la otra. Ah, bueno, luego, por ejemplo, el tema, se acaba el tema, tema también de las mujeres. Ya no sé si me he perdido en alguna cosa ahí. El tema de la mujer, por ejemplo, yo creo en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero yo, por ejemplo, hablando de verdad, es una falsedad y un atentado contra el derecho, la ley que se ha impuesto donde se favorece positivamente a la mujer, porque eso determina que te has cargado el principio fundamental en el que se asienta la democracia y el proceso legal, que es la presunción de la legalidad. Si mi mujer ahora mismo se golpeara contra una nevera y hoy se opusiera, estando yo en casa, a gritar no me pegues, ¿cómo demuestro yo que no la he pegado? Eso se llamaba en la Edad Media la prueba diabólica. ¿Cómo lo demuestro yo? Sin embargo, ya sobre mí no cae. Y eso es el totalitarismo. En un régimen totalitario es que hay tanto que hablar que es imposible. Lo que determina es que no existe la presunción de inocencia, existe la presunción de culpabilidad. Y esta ley, hay una presunción de culpabilidad que incrimina a los hombres por el mero hecho de serlos. Yo conozco un caso paradigmático de un compañero que le fueron a buscar a la policía al despacho y le dijeron ¿cómo le salgo? ¿Esposado o no? Luego resulta que la mujer era esquizofrénica perdida. Y menos mal que no durmió en el calabozo porque el hijo fue y montó un pollo en la comisaría. Es decir, estamos llegando a una sociedad, esta sí que es distópica, que decía antes. Yo lo digo con pasión porque soy apasionado y creo que la cultura te lleva a la pasión, la música, los libros, el cine. Yo o vivo con pasión o no vivo, ¿no? Sería como un encefalograma plano. Pero estamos planteando ideas a la gente que buscar la verdad es una utopía y tenemos que aceptar leyes ideológicas como la ideología de género donde se incrimina a una persona por su sexo. Y uno dice, es que eso es un atentado contra la verdad jurídica, pero también contra la verdad lógica de la vida. Bueno, ya sabes cómo se nos califica, ¿no? Pero contra eso hay que luchar. Y no nos podemos caer de brazos cruzados. Yo lo digo en mi clase, esto mismo, ¿no? ¿Pero qué? Utilizo argumentos. Yo siempre digo a mis alumnos que solo tenemos un arma que no se es lícita utilizar, la palabra. La palabra bien argumentada. No sé si me he dejado algo en el tintero, porque como... Muchas gracias. Nada. Vamos ya bordeando el tiempo límite. Interviene ahora Antonio García Sabater. Buenas tardes. Muchas gracias por toda la explicación, me ha encantado. Solo que voy a ser muy breve. Precisamente esta mañana he leído una noticia que decía que la Universidad de Northampton, en Reino Unido,
denuncia que en 1984 puede ser perturbadora, ofensiva y perturbadora para los estudiantes. Simplemente porque lo comente, pues, si la ha leído la noticia. Bueno, a mí yo lo he comentado muy brevemente en el incipit de la conferencia. A mí me encanta que... Perdone, porque es que yo he llegado tarde porque no tenía el link, no pasa nada. He estado pidiéndolo, perdone. Pero además me encanta porque ahora tengo más tiempo. A mí me encanta que un libro sea perturbador, lo que decía Kafka. Un libro, decía, si no te golpea como un pico en el cerebro, déjalo. Un libro tiene que cautivarte, tiene que emocionarte, tiene que perturbarte, tiene que cuestionarte. Esos son los grandes libros que a mí realmente me sobrecogen. Y Orwell era un provocador, pero un necesario provocador. Es decir, no venía a relatar lo hermoso y anodino que puede ser, o hermoso o anodino que puede ser la vida, ¿no? No es un campo de flores. Y claro, ahora, el concepto que yo le doy de perturbador es un concepto positivo. El que están dando ahora es que es un libro perturbador porque, claro, nos hace pensar y nos hace pensar en una dirección diferente a como quieren que pensamos. Claro, es lo que quería Orwell, precisamente. Por eso yo decía que hoy en mi muro lo he puesto que es el mejor homenaje que se le podía hacer a Orwell. Y fíjate, y termino con tu intervención, que en esta reescritura de la historia, ahora se quiere escribir un Orwell desde una postura feminista, que no sé si esa noticia os ha llegado. Bueno, esto ya es el colmo, hay que feminizarlo todo. O sea, dentro de nada, Don Quijote, que va a ser una señora, y Dulcinea un caballero. Bueno, es una cosa que yo realmente, en fin, ¿qué quiero que os diga? Me sublevo ante esto. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo quería aportar dos anécdotas. Una en Nueva York, en una ponencia donde una señora, profesora de la Universidad de Nueva York, me reconvino a emplear una traducción de Aristóteles de Ética Nicómaco que tuviera lenguaje inclusivo. Me convinó a hacerlo. Y claro, eso supondría desfigurar por completo a Aristóteles, algo inconcebible. Y luego una nota de estos días, de estas últimas horas. En concreto, esa frase que tiene tanto recorrido por parte del ex vicepresidente del gobierno de la actual legislatura, que plantea que ya no soy político, puedo decir la verdad. Sí. Esa conexión entre político y mentiroso, empezando por él mismo porque se colige de su propia afirmación, ¿qué opinión le merece el profesor Obarrio? Bueno, antes se cogía a un mentiroso con cojo. Claro, si ahora que no es político puede decir la verdad, el axioma es muy claro. Cuando era político mentía. O sea, es una delación de ti mismo como mentiroso. Es decir, es una delación de lo que significa la política. Del no pactaré con Bildu cuántas veces quiere que se lo diga, o no pactaré con Podemos, porque el 97% de la población no podría dormir tranquilo. Bueno, es cuando no hay ética, ahora que hablaba de ética a Nicómaco, cuando no hay ética, y en ética a Nicómaco se dice bien claro de que buscar la felicidad a través de una vía recta, que la felicidad se alcanza a través de la ética y no de la mentira. A través de la mentira se alcanzan los doctorados o se alcanzan las poltronas sin mérito ninguno, porque la meritocracia se ha perdido y ahora se busca ser mujer o marido, no sé qué. Es la negación de lo que uno tendría que tener como... Yo siempre digo que a mis alumnos que tienen que buscar referentes intelectuales. Nunca les digo que busquen referentes políticos, porque ya no quedan. Ya no quedan programas con los que yo crecí como La Clave. De voces y de pensamientos que podían ser plurales y debían de ser plurales, pero daba gusto escucharlos. Hoy hay una armonía de mentiras por unos y por otros. Por eso yo ya no veo telediarios. En mi casa no se ve telediarios desde hace 10 años. Veo películas que me interesan más, o leo libros, o escucho música. Pero claro, la política volvemos a la carta séptima del bueno de Platón, cuando le ofrecen ser político, en esa época ya provecta de la vida,
que ha visto cómo su maestro ha quedado, ha tenido que suicidarse, como hubiese leído en el Critón, y ya no quiere ningún cargo, porque la política es inmundicia. Pues cuando yo visualizo la política hoy en día, me viene la carta séptima de Platón, que es casi si pusieras el telediario. Decía el padre Castellani, cuando yo quiero leer la prensa leo el Apocalipsis. Bueno, pues cuando yo quiero leer la prensa, pues recurro a los textos platónicos, ¿no? Ahí está todo. Porque los clásicos, aunque mal que les pese, son de ayer y son de hoy. Y solo una pequeña, si me permites, una anécdota jocosa, un minuto, sobre lo que tú has dicho. A mí me reconvino también una querida alumna, un poco mayor en la Nao Gran. Terminé el curso y me aplaudieron de manera fusiva, era un curso sobre literatura griega y tal. Y me sentí tan abochornado porque soy tímido, aunque no me parezca, muy tímido, y entonces dije, bueno, espero, para romper el hielo, espero no haberles dado mucho el coñazo. Y al terminar la clase vino una serie de personas y ella a darme las gracias personalmente, y ella, una profesora, me vino y me dijo, bueno, el curso muy bien y tal, pero usted ha dicho una palabra que es machista. Y yo me quedé noqueado. Dije, no tengo conciencia de ello. Digo, sí, usted ha dicho la palabra coñazo. Ostras, y hice así un respingo, el cuerpo también, como los judíos cuando oran, que oran con el cuerpo. Mi cuerpo habló y esbocé una pequeña sonrisa. Le dije, usted nunca ha dicho, estoy hasta los ya saben lo que sigue. Ella también sonrió, esbozó una sonrisa y dijo, tuché. Es decir, si por decir eso eres machista, es que el mundo ha perdido el norte, sinceramente. Y es a lo que nos conduce, a una vida desnortada. Bueno, que los libros, los cines y los amigos, que no nos impiden, encuentros como este, nos impiden a no perder el norte. Por eso te agradezco la iniciativa, que ya lleva tiempo y que siga muchos años, y que si queréis contar conmigo, sabéis que aquí me tenéis. Contaremos contigo para próximas ediciones. Muchísimas gracias, muy agradecido a todos vosotros. Bueno, pues encantado de haber podido presentar y moderar esta sesión. La próxima será el martes 22 de febrero. La producirá el profesor José Vicente Bonet, que ha estado vinculado con la Universidad de Valencia y también con la Universidad Católica de Valencia, y va a hablar sobre el miedo a la libertad a partir de la obra de Erich Fromm. Y bueno, seguro que es de enorme interés, y esto no pierde la brújula, al contrario, estamos para recuperar la brújula. Muchísimas gracias. Hasta el próximo 22 de febrero. Levantamos la sesión. Todos. Muchas gracias.